Por los pasillos de mármol del Alcañiz de Madrid flotaba un aroma denso y empalagoso a incienso. Lo quemaban todo el día para tapar el olor a humedad y a cuerpo humano. De las bóvedas doradas colgaban tapices con escenas bíblicas, demonios bordados, santos coronados y ángeles trompetistas inmovilizados en una llamada eterna, como para recordar a la corte de Carlos II que los cielos observaban todo lo que sucedía. Pero lo que se preparaba allí prefería las sombras a luz celestial. Los rumores sobre la niña milagrosa llegaron a la capital por la noche, cuando los cortesanos aún saboreaban el último vino. Una niña con cuerpo de gigante, susurraban los sirvientes mientras repartían las velas. ¡Una señal divina!, exclamaban los monjes, poniéndose capuchas cálidas en el aire húmedo y frío. El monarca, atormentado por dolores interminables y sus propios prejuicios, se estremeció al escuchar el informe del mayordomo. En algún lugar lejano del norte vive una niña de 9 años, pesada como un cañón y que crece más rápido que las vides en la ladera sur. Los mensajeros prometieron que esa pequeña superaría a todos los bufones, enanos y rarezas de la naturaleza que había en la corte. El rey esbozó una sonrisa con el rabillo de la boca, la sonrisa de quien aún cree que un nuevo espectáculo le distraerá de las grietas del imperio y los agujeros en las arcas. La orden fue breve como el movimiento de una espada. «Que lo traigan pronto». Mientras el escribano estampaba el sello real en el pergamino, los pintores de la corte ya discutían sobre qué tono de rojo quedaría mejor en el brocado para resaltar la inmensa figura de la futura rareza. El perfumista creaba una fragancia que disiparía el olor agrio del aliento pesado, y el sastre, con aire erudito, calculaba cuánto lienzo de lino se necesitaría para la falda, a fin de que la carne de la pequeña campesina pareciera aún más voluminosa cuando la expusieran bajo la luz cristalina de las lámparas de araña. Mientras tanto, en la lejana valle de Burgos, el viento golpeaba las contraventanas de la cabaña donde los padres acostaban a la pequeña Eugenia. No sabían que, en ese mismo instante, el destino escribía las páginas de sus vidas con la tinta invisible de un decreto real. Nadie presagiaba que el camino hacia la grandeza se convertiría en una carretera empedrada con los suspiros de los hombres. A primera hora de la mañana, en los establos del Alcázar, ensillaban los mustangs más resistentes. Los intendentes preparaban al cochero. Las ruedas de la carruja debían reforzarse con hierro, ya que la joven viajera era extraordinariamente pesada. Fuera, junto a las puertas forjadas, los mendigos extendían las manos, pidiendo migajas del festín. E incluso ellos, acostumbrados a lo peor, se callaron por un momento al enterarse de la nueva diversión real. El majestuoso reloj de la torre dio las 12, como si marcara la llegada del milagro. Los sirvientes se apresuraron por el salón, quitando las fundas de los sillones y limpiando el bronce. En algún lugar, detrás de la pared, se oía el llanto de un violín. Un joven músico ensayaba la cantata real, sin saber que pronto la tocarían en honor a la llegada de un niño al que el destino había reservado el papel de espejo. Junto a él, las nobles damas parecerían aún más delgadas y los caballeros, aún más apuestos. Sin embargo, cuando el palacio se sumió en la expectación, una sola persona se atrevió a susurrar una plegaria por la misericordia. Era un viejo médico de la corte que conocía bien el precio del dolor físico. Había visto enfermedades lo suficientemente raras como para comprender que, detrás de una palabra grandilocuente, a menudo se esconde el dolor. Pero su susurro se disipó en la resonante bóveda de piedra, y el sonido de los pasos de la guardia anunció que la caravana se había puesto en marcha hacia el norte. Así comenzó una historia en la que el terciopelo servía de pantalla para la crueldad. Las musas brillaban, ocultando el chirrido de las cadenas, y la admiración se convertía en una jaula. La sentencia estaba firmada, el camino estaba abierto y cada curva de la carretera se extendía hacia el Alcázar, como los hilos de un titiritero invisible, para llevar un día a la niña a la sala donde su nuevo nombre sonaría más fuerte que cualquier coro. La antigua carretera de Burgos a Santiago atravesaba cordilleras grises, y en invierno la cubría la nieve como si la propia naturaleza quisiera ocultar a los ojos ajenos todo lo extraño que sucedía en aquellos pueblos remotos. Allí, donde se conservaban creencias seculares sobre velas llorosas e iconos parlantes, temprano en la mañana del día de la gran fiesta religiosa, Antonia de la Vega sintió las contracciones justo durante la misa. Las losas de piedra del suelo estaban heladas, y cuando el sacerdote se quitó la sotana para suavizar las rodillas de la parturienta, los feligreses decidieron que era una señal divina. No todos los bebés nacen bajo los arcos de una iglesia, donde el incienso aún flota en una nube pesada cerca del altar.
Los pequeños le pusieron el nombre de Eugenia, un nombre noble como si quisieran marcar el tono deseado para su destino. Durante los primeros meses, la niña creció tan rápido que las vecinas la comparaban con la masa fermentada que se hinchaba junto al horno. A las campesinas les parecía que cuanto más regordeta era la pequeña, más fiable era el ángel de la guarda que la protegía. En una región donde la mitad de los recién nacidos no llegaban a recibir un nombre, la gordura se consideraba el mejor augurio de longevidad. Un poco de leche de vaca, un puñado de castañas azucaradas, y la niña sonreía con una sonrisa tan despreocupada que incluso los severos pastores le regalaban trozos de queso de sus mochilas. El cambio se produjo cuando Eugenia cumplió 1 año. Sobre su cuna se cernía una palabra susurrada e inquietante. Demasiado. Demasiado pesada. Demasiado hambriosa. Demasiado rápida en llenar la diminuta cabaña. Su padre, un paciente labrador, reforzaba cada noche la cuna de madera, y su madre lavaba la camisa con su nombre, que se estiraba como una vela bajo una tormenta. Al principio, los vecinos se cruzaban en secreto, pero pronto dejaron de susurrar. Hablaban en voz alta y con desconfianza, como si quisieran ahogar su propio miedo. Algunos llamaban a la niña un regalo, otros un presagio. Y en la feria del valle vecino, los taberneros escribían con tiza en la pizarra que vinieran a ver el milagro de Burgos. Así fue como la noticia dio el primer paso hacia la capital. A los 2 años, Eugenia era tan alegre como un labrador adulto, pero aún se sostenía sobre unas piernas diminutas, lo que parecía aún más increíble. No lloraba de cansancio, reía como si no notara el peso. Solo por las noches, cuando el fuego del hogar se apagaba, su madre oía un breve jadeo, como si alguien apretara el pecho de su hija con una mano invisible. Los médicos aconsejaban sangrarla, y una curandera le recomendaba una decocción de ajenjo para expulsar el exceso de carne. Nada detenía el fuego que ardía en su estómago. El cerebro no enviaba la señal de saciedad. Cuando Eugenia cumplió 6 años, los niños del pueblo se reunían en círculo para ver cómo se comía un pan de centeno entero, casi ahogándose con el polvo de la harina. Algunos se reían, otros apartaban la mirada con compasión, pero ella siempre se callaba y se lanzaba a por otra ración, como si el hambre fuera una música que nunca dejaba de sonar. Su padre vendió parte del viñedo para llamar a un médico de Bilbao. Este examinó a la niña, frunció el ceño y declaró que se trataba de un caso divino. Dejó una receta a base de una mezcla de canela y vinagre y desapareció antes del amanecer, temiendo que lo tacharan de charlatán. Pasó otro año hasta que, un día, en una taberna llena de viajeros, un predicador jesuita contó la historia de la pequeña espiga a un recaudador de impuestos madrileño. Un mes después, 2 jinetes en corceles entraron en el pueblo de montaña. Pidieron cortésmente a los padres que se reunieran junto al camino. Traían consigo una orden real, una fina hoja de pergamino con lacre rojo, cuyo olor impregnaba el aire más que cualquier palma. Antonia se estremeció como si sintiera que la puerta detrás de su hija se cerraba de golpe. La caravana se puso en marcha a través del desfiladero, empapado por la lluvia de abril. Para girar los pesados carros en los estrechos puentes, había que cortar las barandillas. Eugenia estaba sentada entre almohadas de paja, mordisqueando dócilmente los racimos de uvas que le ofrecían los guardias. Así, sin prisas, querían reducir la velocidad con la que consumían la comida, pero solo conseguían aumentar el apetito. En cada pueblo, nuevas miradas se pegaban a las ruedas. Los ancianos se cruzaban, los comediantes cobraban monedas por una actuación rápida. Pero la caravana no se detenía. El sello real siempre es más fuerte que la curiosidad de la multitud. A las afueras de Madrid, la niebla se mezclaba con el humo de las herrerías, y cuando las torres del Alcázar aparecieron en la bruma, la comitiva se alargó tanto que parecía un ejército que regresaba victorioso. Eugenia, agotada por el traqueteo, vio el palacio y preguntó por qué era tan alto. El criado, sin saber cómo explicarlo, guardó silencio. Las antiguas puertas chirriaron y, tras ellas, los guardias se inclinaron con recato, luciendo sus brillantes plumas. En ese momento la niña aún pensaba que había llegado a una fiesta. Sonrió, y esa sonrisa hizo que las damas de la corte se llevaran la mano al corazón. Había demasiada vida en ese rostro que pronto se vería desfigurado. Unos instantes después, como si emergiera de la penumbra de la capilla, apareció el propio soberano, pálido y demacrado, pero con ojos de niño ávido de juguetes, se acercó. Miró los pequeños dedos que se perdían entre los pliegues de la falda y pronunció en voz baja un apodo que se pegó instantáneamente a la niña, como una etiqueta en el mejor mármol.
En ese momento no tronaba el trueno ni se apagaban las velas. Todo sucedió en silencio, lo que hace que la historia sea especialmente conmovedora. A veces, el destino no cambia con truenos, sino con susurros. Así terminó el camino y comenzó la representación, en la que la sala y la jaula resultaron ser el mismo lugar. Delante esperaban cortinas de terciopelo escarlata, una lluvia de almendras garrapiñadas y miles de miradas ansiosas por un nuevo milagro, sin saber el precio de tal dulzura. Mientras los cortesanos susurraban las escenas de la primera audiencia, en los talleres interiores del alcázar ya resonaban las tijeras. El sastre de don Alonso sostenía ante sus ojos un rollo de brocado escarlata, una tela tan gruesa y aterciopelada que la mano se deslizaba por ella como si fuera sirope de cereza solidificado. «Ancho», murmuró a sus aprendices, y estos tiraron de la tela hacia la pared opuesta. Necesitaba tanta tela como la que solía emplear para 3 vestidos de novia. El traje debía aumentar visualmente el volumen del cuerpo, de modo que las damas de la corte, enfundadas en miriñaques, parecieran frágiles estatuillas junto a la nueva joya del rey. Mientras tanto, en el pasillo, impregnado del olor a pintura y aceite, el pintor Juan Carenia de Miranda colocaba los caballetes, los acercaba y alejaba de la ventana, buscando la fría luz del norte, capaz de sacar del rostro del modelo aquellos matices que las lámparas de los candelabros de aceite distorsionaban sin piedad con su tono amarillento. Apenas hablaba, solo golpeaba de vez en cuando con el dedo las baldosas y movía los labios, como si estuviera calculando qué tono de umbra conservaría el brillo húmedo de los ojos infantiles, en los que ya se había instalado el cansancio de la mujer. Pero antes de que los pinceles tocaran el lienzo, Eugenia tenía que pasar por otro rito, el rito de la transformación en una maravilla digna de los lienzos de Floman. El peluquero real le peinaba cuidadosamente el cabello con un cepillo de plata. Cada movimiento iba acompañado de un suspiro apenas audible, ya que los densos mechones se mojaban rápidamente con el sudor. Para ocultar el brillo, la doncella le espolvoreaba las sienes con polvo de arroz, lo que dejaba la piel mate, casi marmórea. La niña no se resistía. Hacía tiempo que había aprendido que la inmovilidad acortaba el día. Mientras un grupo de sirvientes le colocaba un pesado corsé de ballena, otro disponía dulces sobre la mesa. Platos con miel y dátiles confitados estaban junto a una jarra de chocolate espeso, recién traído del Nuevo Mundo. El rey insistía en que la maravilla nunca pasara hambre. Los espectadores debían ver cómo aceptaba con avidez el manjar, como si personificara la inagotable abundancia de la corona española. Y llegó la hora de la primera demostración pública. Las puertas espejadas de la sala se abrieron con un chirrido, revelando un espacio grandioso donde las velas se reflejaban en las cornisas doradas, como si las estrellas se hubieran acercado por un momento a la gente. En el centro, entre caballeros vestidos con trajes ocres y damas con vestidos azul claro, se colocó un sillón con ruedas y un reposapiés tallado. Las sirvientas acercaron el sillón a la arcada y Eugenia, toda vestida con pliegues rojos y blancos, quedó iluminada por el resplandor de cientos de velas, susurros, un aleteo de abanicos, risas ahogadas tras las máscaras. Algunos estiraban el cuello, otros, por el contrario, se apartaban, como si temieran contagiarse de su extrañeza. Sentía cómo le temblaban las costillas bajo el corsé. Le costaba respirar, pero el aire salía casi sin ruido. La niña se había acostumbrado a ocultar cualquier esfuerzo. El propio rey, sentado en el estrado del trono, dio una fuerte palmada. Se hizo el silencio durante un instante y los músicos tocaron los primeros acordes del minueto. Nadie le pidió que bailara. La danza la interpretaban unos diminutos bufones con coloridos gorros que giraban alrededor del trono como planetas alrededor de un sol gigante. El papel principal de Eugenia era inmóvil, y sin embargo era ella quien atraía todas las miradas. Sobre el reposabrazos de marfil había una bandeja de plata con figuritas de mazapán. Cada dulce representaba un león, un grifo o un pelícano, símbolos de fuerza, cuidado y sacrificio. Cuando la niña cogía con cuidado una figura y se la llevaba a la boca, los cortesanos, como si tuvieran una orden, observaban cada movimiento de sus labios. La elegancia reforzaba la ilusión de que ante ellos no había una persona, sino un cuadro alegórico viviente. Luego llegaba la segunda escena de la obra de teatro cortesana. Ante los ojos del público aparecían unos enanos delgados, casi transparentes, que le entregaban ramos de rosas rociadas con esencia de naranja. Los actores enanos hacían malabares con piruletas, animando a Eugenia a que las cogiera.
El rey, riendo, hacía comentarios ingeniosos sobre la generosidad de la naturaleza, y la risa se propagaba como una ola, ocultando el ligero disgusto de algunos de los presentes. Mientras tanto, detrás de la pantalla, Carré esperaba con su paleta. Al artista le quedaban pocos días. El rey exigía la eternidad plasmada en el lienzo antes de que su nuevo juguete perdiera su frescura. El taller olía a trementina, aceite de nuez quemado y un ligero olor a ozono que traía la brisa del jardín. Evgenia estaba sentada en un taburete alto, con los pies sin llegar al suelo, por lo que le colocaron un cojín de terciopelo debajo. El pintor hablaba en voz baja, casi con ternura, tratando de distraer a la niña del pesado vestido. Le pidió que mantuviera la mirada fija y una sonrisa apenas perceptible. «Deja que todo el mundo vea tu seguridad, querida señorita». Pero el pincel, apenas tocando el lienzo, daba sentido a sus palabras. En su mente se escondía el cansancio de sus ojos, las sombras azuladas bajo los párpados y la finísima red de capilares en las mejillas, que ni siquiera una capa de colorete podía ocultar. Mientras se pintaba el primer cuadro, en el palacio ya se discutía el segundo, el natural. Los sirvientes cuchicheaban. ¿Por qué quitarle el traje? Es precisamente el contraste monstruoso entre la tela y la carne lo que tanto deleita a los invitados. Pero el pintor sabía que el rey necesitaba dos facetas, la ceremonial y la natural, para poder admirar y horrorizarse alternativamente. Del mismo modo que a él le gustaba observar la tormenta desde la seguridad de su logia, respirando el olor de la tierra húmeda sin arriesgarse a mojarse. Cuando llegó el día de la segunda sesión, las paredes del taller se cubrieron con un paño claro para que los cortesanos que se acercaran por casualidad no perturbaran la tranquilidad. A Eugenia se le permitió dejar en el cuello una fina cadena de plata con un medallón de la Virgen María, un gesto que muchos consideraron una muestra de la misericordia real. La niña estaba descalza sobre un suelo de tablas de aliso. El frío le calaba desde los pies hasta la nuca. Karen colocó el racimo de uvas de manera que las bayas verdes resaltaran el tono rosado de la piel. El racimo recordaba un símbolo jocoso de la abundancia, pero el artista veía en él también algo de pesadez. Las bayas se llenaban de jugo bajo su propia piel, como su cuerpo, carne que el cerebro no sabía cómo domar. El rey solo se asomó un momento, asintió con aprobación, dejó una moneda de oro sobre la mesa y salió del taller, como confirmando que la historia guarde esta verdad. Cuando se cerró la puerta, el espacio se llenó de silencio y solo el traqueteo de la pluma sobre el papel, fijando las medidas, el contorno del pecho, el volumen de la cintura, el peso corporal, números secos destinados a sobrevivir a la propia modelo. Por las tardes, cuando el patio se despejaba, Eugenia regresaba a la habitación que le habían asignado. No era un dormitorio ni un trastero, sino algo intermedio. La corriente traía el olor a pino quemado de la cocina, donde los cocineros apagaban los fogones. La criada se quitaba el pesado vestido de los hombros. La piel bajo el corsé estaba roja, como marcada con un sello. Luego le traían un cuenco de madera con sopa de rabo de vaca, tan grasienta como el privilegio real. La niña comía lentamente. Solo cuando estaba sola, podía apagar el hambre que ardía en su interior sin convertir cada cucharada en un espectáculo. A veces, por las noches, se levantaba. Caminaba sobre las frías baldosas y se acercaba a la ventana, a través de la cual solo se veía una estrecha franja de cielo sobre las almenas. Allí, a lo lejos, parpadeaban las luces de la ciudad, las antorchas de los centinelas, las farolas tardías del puente y el resplandor de las tabernas. Eugenia se preguntaba si allí se reían las niñas de su edad y si entre ellas había alguna que tuviera que vivir cada respiro bajo la mirada de la admiración ajena. Por la mañana, la rueda del espectáculo cortesano volvía a girar. Nuevos visitantes, el embajador toscano con su esposa, comerciantes de encajes de Florencia, un sacerdote naturalista que coleccionaba rarezas de la naturaleza, acompañados por un guía, recorrían el palacio. Su recorrido siempre terminaba en la sala del triunfo, donde se encontraba Eugenia. Git hablaba con tono recitado, como si leyera la etiqueta de un gabinete de curiosidades. Origen, edad, apetito prodigioso, favor real. Los visitantes exclamaban, unos con sincero asombro, otros de forma teatral. Y cuando se marchaban, la niña comprendía que junto con la puerta se iban los minutos en los que existía para ellos como un objeto. Solo quedaba el vacío, su cuerpo pesado y la música interminable de su propio corazón, ruidosa, porque cualquier silencio en el castillo resonaba.
Año tras año, los sastres ampliaban los patrones. Cada nuevo traje requería más tela que el anterior. Y los sirvientes, al recibir las medidas, escuchaban las conversaciones de los médicos. Estos discutían si la niña crecía por comer en exceso o por el calor diabólico que se había instalado en su sangre. Pero nadie le proponía paseos, sentarse al aire libre o hacer ejercicios ligeros. ¿Por qué buscar formas de aliviarla si el peso era parte del espectáculo? Un día, mientras la lluvia primaveral golpeaba los vitrales, Eugenia oyó a dos damas de la corte discutir detrás de la puerta. La primera aseguraba que en la corte de Prusia había un niño albino y un enano gemelo. La segunda suspiraba con aire soñador. Pero nuestra joya española sigue impresionando más. La niña dio un paso hacia la puerta, tocó la fría manija de bronce y de repente sintió que no podía abrir ni cerrar esa línea divisoria entre ella y el mundo. El picaporte era un símbolo de libertad que no existía. Desde entonces, desapareció cada vez más del radar de los cortesanos, como si el palacio, saciado del espectáculo, comenzara a olvidarse de ella. Pero por el momento, las lámparas de araña aún reflejaban su vestido rojo en sus colgantes de cristal. Mientras el pintor mezclaba las últimas gotas de ocre para dar profundidad a los ojos de ámbar, la historia de Eugenia seguía respirando lo suficiente como para convertirse algún día en un espejo para todos aquellos que se atrevieran a mirar y ver, en lugar de un monstruo envuelto en sedas, a una niña a la que nunca le preguntaron quién quería ser. Sin que los cronistas de la corte se dieran cuenta, el fastuoso espectáculo comenzó a resquebrajarse. A los 12 años, Eugenia se despertaba cada vez más a menudo con dolor en las articulaciones, como si por dentro, detrás de los huesos, le estuvieran atornillando lentamente tornillos oxidados. Sus pasos se acortaban, sus vestidos se ensanchaban y el corsé que hasta hacía poco resaltaba sus voluptuosos volúmenes se convertía en un tornillo de estricto. Pero la corte era sorda a las incomodidades. Cada pliegue de la tela, cada esfuerzo apenas perceptible por respirar, solo añadían dramatismo al cuadro cortesano. Una mañana de primavera, cuando los naranjos florecían en los jardines de BN Ritira, trajeron a la niña para la siguiente procesión de curiosidades para los invitados de Nápoles. Apenas podía mantener la cabeza erguida. Bajo el peso del peinado adornado con cintas, el cuello le ardía como si le quemara el cuello. Los músicos seguían tocando, pero el embajador inclinó repentinamente la cabeza y susurró a su esposa: «El espectáculo es hermoso, pero me duele el corazón». Su silenciosa réplica fue la primera señal de alarma. Por primera vez, la atención se desvió del efecto a la causa. A partir de ese día, los pequeños signos de cansancio se multiplicaron. Al artista, que estaba terminando el segundo retrato, le tembló el pincel cuando vio el color azulado de las uñas. La sangre fluía lentamente y con dificultad por el cuerpo, como si ella misma estuviera cansada de llevar una carga tan pesada. Los médicos discutían en voz alta, pero solo con palabras. En realidad, le recetaron reposo en cama junto con vino espeso y leche de almendras. El vino la adormecía, la leche la saciaba, y la rueda del hambre invisible seguía girando, ganando velocidad contra su voluntad. Escuria encontró un nuevo juguete en la corteza, un feroz oso traído de los bosques polacos. Su entrenamiento como actor acrobático requirió un cadáver entero y domadores. Y a Eugenia le quedaban cada vez menos tardes de ceremonias. Observaba desde la ventana cómo el oso levantaba una copa de plata entre el estruendo entusiasta y de repente comprendió que la atención de la corte era tan resbaladiza como la cera caliente de una vela de altar. Un día se congelaría y la mecha se apagaría. El público se reducía, los aplausos se volvían débiles y solo los sastres seguían trayendo patrones arreglados. Pero en un momento dado, incluso la tela dejó de cumplir su función. La pesada falda de terciopelo se enganchaba en los escalones y el vestido se rasgó con un crujido justo en la recepción. Y en la sala se produjo un silencio mortal durante un segundo. Los sirvientes se apresuraron a ocultar el incidente tras los cortinados. Y esa noche, el rey ordenó que no se volviera a sacar a nuestra rareza sin extrema necesidad. Así comenzaron los días de penumbra. Eugenia se despertaba tarde, no porque durmiera mucho, sino porque cada despertar era una pequeña batalla con su cuerpo. Los pulmones susurraban cansancio, las articulaciones crujían como un viejo asiento en una capilla. Los sirvientes ya no informaban de todo a los gobernantes. Los informes se hicieron lacónicos. Singerita descansa. Las páginas de la revista de la corte con su nombre aparecían con menos frecuencia, dando paso a descripciones de cacerías, cenas diplomáticas y los mismos trucos de osos.
A principios del nuevo año, cuando una niebla gris y húmeda se cernía sobre Madrid, Eugenia sintió que ninguna almohada aliviaba el peso de su pecho. El médico le ordenó que mantuviera un frasco con un aromático nacidario junto a la cabecera por si le faltaba el aire, pero seguía sin entenderse la naturaleza de su malestar. Sin embargo, en el palacio ni siquiera se preguntaban si podían ayudarla. Era más importante que la rutina real no se viera alterada. Unos meses después, dejaron de invitarla a las cenas ceremoniales. Los nuevos invitados solo oían hablar del milagro que una vez adornó el salón del trono. Y el pintor, mientras guardaba los lienzos enrollados en su taller, se detuvo a mirar el barniz aún húmedo. Hizo una ligera reverencia a la imagen. Allí, en los pliegues ligeramente difuminados, se había congelado una niña que ya no se levantaba. En una de las inquietas mañanas de marzo, cuando la lluvia sobre el cristal parecía lágrimas sin rostro, la camarera de la corte entró en la habitación de Eugenia y salió casi de inmediato, cerrando la puerta tan silenciosamente como si temiera perturbar su sueño. Ese mismo día aparecieron unas líneas secas en el inventario de sus pertenencias. Vestido rojo estropeado, devolver al guardarropa. Corpiño con perlas, guardar. Joyas personales, por orden del tesorero. Un guión largo separaba el nombre de los bienes como un cuchillo separa la pulpa de la cáscara. No hubo un funeral pomposo. El sacerdote celebró una breve misa en la capilla de San Juan. Las criadas repartieron las cintas y los encajes en los baúles. La comitiva de funcionarios pasó por la habitación, dejando tras de sí un ligero olor a palma y hollín de velas. El palacio siguió viviendo. El pesado reloj de la torre marcaba nuevas visitas de invitados, nuevas intrigas, nuevas cosechas de rumores. Pasaron las décadas. La pintura de los retratos se oscureció, los barnices amarillearon, pero los ojos de Eugenia, pintados con finísimas pinceladas de azul y blanco plomizo, seguían captando la mirada del espectador con una humildad escalofriante incluso un siglo después. Algunos se deleitaban con el terciopelo de las sombras que se desvanecían. Otros se deslizaban por el lienzo y se apresuraban a pasar a la sala contigua. Solo unos pocos se quedaban paralizados, sintiendo una extraña reprobación casi física que emanaba del pincel. A finales del siglo XX, un joven endocrinólogo, al contemplar una reproducción de la monstrua Desna, vio de repente unos signos familiares: la distribución característica de la masa, las palmas estrechas y el triángulo marcado del labio superior. Pronunció en voz alta lo que la medicina del siglo X no había podido ni siquiera formular: el bisabuelo de Willy. Un año después, un artículo en una revista médica lo recordó al mundo. Detrás de la curiosidad anatómica, había la historia de un niño cuyo cuerpo temía pasar hambre tanto como su alma temía pasar desapercibida. Los historiadores, inspirados por el diagnóstico en retrospectiva, volvieron a leer los archivos. En los polvorientos faliantes de los inventarios encontraron aquella seca anotación sobre la devolución del vestido escarlata. En los almacenes del museo encontraron una carta del artista en la que se disculpaba ante un compañero por la dura necesidad de escribir la verdad, incluso cuando era amarga. Así, poco a poco, entre las garabatos del viejo barniz y las líneas de los tratados latinos, revivió el nombre olvidado de Eugenia Martínez Vallejo. Burgas fue la primera en responder. En la pequeña ciudad de Aranda de Montes instalaron una figura de bronce de la niña con el mismo vestido de gala, reproduciendo con precisión cada pliegue del vestido. El escultor añadió a los pies un ratoncito, como para recordar que bajo el estruendo de la historia a menudo se agita una pequeña vida que también quiere migajas de pan. Los turistas acarician la pata de bronce del ratoncito para tener suerte y, sin querer, tocan el dobladillo del vestido. Así, entre dos toques, surge un hilo sutil, casi imperceptible, que va de la curiosidad ajena a la compasión humana. Hoy en día, los retratos de Eugenia cuelgan bajo los focos del museo, ya no como una atracción impactante, sino como un espejo de la época, donde se puede ver el doble marco, la delicadeza del pincel y la indiferencia del poder. Los guías no solo hablan de las densas pinceladas y las gotas de borra, sino también de la niña cuya mirada logró sobrevivir a reyes, favoritos de la corte e incluso al propio pintor. Preguntan, ¿ven el cansancio? ¿Sienten la pregunta que brota de esos ojos? Muchos asienten con la cabeza, algunos se dan la vuelta. Así se disolvió el apodo en el aire, y debajo volvió a aparecer el nombre humano. Y basta con que el espectador dé medio paso atrás para abarcar con la mirada todo el cuadro. El rostro rojo, plateado y blanco, los ojos transparentes. Como en el silencio nace de repente un nuevo ritmo, ya no es una aviación, sino un latido silencioso, obstinado,
que recuerda que toda grandeza se desvanece cuando se olvida la dignidad. Eugenia ya no pide pan, no busca miradas, no espera a que el rey aplauda. Por fin habla ella misma con un silencio en el que se oye lo más importante. El milagro no está en la forma inusual del cuerpo, sino en el derecho de cada niño a seguir siendo humano, incluso cuando el mundo está hambriento de espectáculo.